Música. Teatro. Agenda. Espectáculo. Entrevistas. Anécdotas. Personas. Personajes. Bienvenidos a Rompecabezas, un programa para armar. Bienvenidos a Rompecabezas, un programa para armar. El día de hoy tenemos dos notas. Una realizada a Julio Cortizo, que es profesor de música y nos habló un poco de las danzas circulares. También nos presentó un par de pasos junto a Florencia, aquí en Teatro La Sala. Y después estuvo Catalina hablando con Marcel Suárez, profesor de historia, que nos habló un poco sobre los quinteros actores, allí por la zona del Colorado. Lo dejamos entonces con esta nota de Catalina y Marcel Suárez. Estamos con Julio Cortizo, profe de música. ¿Cómo le va, Julio? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tanto tiempo, Es verdad. desde que eras mi alumno. Profesor del Liceo Manuel Rossi, ¿hace cuántos años? Y yo tengo 32 años de docencia. 32 años de docencia. Pero nos viene a contar un poco de las danzas circulares. Las danzas circulares. ¿Cómo es eso de las danzas circulares? Bueno, las danzas circulares es un movimiento que a nivel mundial nació en Alemania con un gran bailarín alemán que se llamaba Bernardo Bossini. ¿Y qué pasó? Bernardo Bossini era un bailarín de ballet clásico. Y de repente empezó a sentir añoranza por esas danzas tradicionales y vio que las danzas le significaban algo. No eran danzas que los pueblos lo hubieran hecho solo por pasar el rato o por hacer una fiesta. Eran danzas que cubrían, por ejemplo, necesidades de ellos. Un festejo, pero también una conmemoración, un duelo, una victoria perdida, una despedida a sus muertos. Y si todos los pueblos danzaron toda la vida, dijo Bernardo Bossini que bueno, es por algo hay para la humanidad detrás de esas danzas. Y se dedicó a recuperar danzas perdidas. Entonces recorrió todos los Balcanes, Grecia, y encontrando danzas que se hubieran perdido, porque son países que pasaron 1000 guerras, un pueblo invadió a otro, y como hay mucha de la cultura y poblaciones desaparecidas, también hay danzas que desaparecieron. Entonces, por ejemplo, fue a Rumania y encontró una anciana gitana que tarareaba una canción y hacía unos pasos. Lo grabó. Si él no lo grababa, esa danza moría con las gitanas. Saben que los nazis mataron a todos los gitanos que encontraron en Europa, ¿no? Entonces, esa gitana era la última que conocía esa música. Bueno, con la filmación y la grabación, bueno, se logró la música y se vieron los pasos. Y se han descubierto pasos muy, muy antiguos. Y se ve que hay una simbología en los pasos. Entonces, él desarrolló un movimiento. ¿Qué danzas se tomó? Tomó las danzas que eran circulares, porque el círculo es lo que no tiene principio ni fin, estamos todos unidos. Las danzas circulares no son para la persona que sabe danzar, es para el pueblo. Entonces danzaba todo un pueblo, se miraban, estaban en la misma frecuencia, y aparte de eso le llama sagrada. ¿Por qué? Porque cuando uno está tomado la mano, cuando está danzando, entra en un estado como de toca lo sagrado que hay en uno. Por ejemplo, sentimos placer en el cuerpo, sentimos emociones o conmociones. Entonces tocamos lo sagrado. Por ejemplo, yo que no soy creyente, mi acercamiento a la danza me abrió un mundo porque conocí lo que era lo griego, los gitanos, los judíos, y de todos los pueblos entendí cómo analizaban la vida, qué visión tenían del mundo. Entonces las danzas circulares y sagradas son eso, son un momento de reunión y se extendió en todo el planeta. Ahora, acá en América, los grupos que más nos movemos somos los de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Bueno, hay en otros lugares, pero ahí es muy, muy, muy fuerte. Yo tengo grupos de danzas circulares, tengo en el interior, soy el que coordino el interior, tengo Salto, Paysandú, Florida, Durazno, Santa Lucía y Canelones, en Piedra acá a la vuelta, y tengo un grupo en Concordia, 2 grupos en Concordia. Y bueno, más o menos lo que vamos haciendo, la gente que va primero porque le gusta la danza, no hay por qué saber bailar, pero sobre todo va por una idea de meditación, es como meditar en movimiento. En vez de estar así meditando, estamos danzando, estamos meditando porque estamos concentrándote en quién somos nosotros y qué nos rodea en la vida, ¿no? La danza es un arte muy efímero porque yo una pintura la puedo tener y la veo y queda ahí, pero la danza es cuando la bailo, no sirve una filmación. Yo filmo una danza y la veo, pero no es lo mismo. La danza es presente, ¿no? Estoy en cuerpo, estoy acá, y bueno, me produce emociones, puede ser alegría, puede ser melancolía. Hay danzas que tienden más a la melancolía, hay danzas que tienden más a la alegría,
Hay danzas que son muy primitivas y pasos que a nosotros nos enseñan muchas cosas. Sobre todo lo que hemos visto, que hay un paso que se repite, que es una frecuencia de 3 pasos, y tiene que ver con ese 3, que el 3 es un número muy importante en nuestra cultura, ¿no? Siempre decimos la tercera la vencida, o 1, 2 y 3 coronita de... Bueno, ese 3 que se marca, la danza significa mucho, tiene que ver con pasado, presente y futuro. Entonces, donde estemos danzando, en qué paso, sentimos algo, ¿no? Y creemos que las danzas son una especie de mensaje para toda la humanidad. Tanto como hay un canto, como hay una pirámide, como hay una pintura, yo decía, en las cuevas, las pinturas rupestres o las pinturas modernas, todos hablan de la humanidad y le enseñan algo. Bueno, creemos que detrás de cada danza, sobre todo las circulares, hay un mensaje y una forma de ver la vida que los pueblos nos dejaron, ¿no? Lo que pasa acá, en una danza, prácticamente refleja lo que pasa en el cosmos, en el cielo. Así un poco la tenemos nosotros. ¿Y hace cuánto que tuviste el acercamiento a esto, que empezaste con esto? Sí, yo por ejemplo nunca me había visualizado como bailarín, porque de hecho no soy bailarín, pero hace unos 32 años exactamente llegó a Uruguay una norteamericana, Charles Petersen, y puso unos avisos por ahí, pero muy poco, no es como los avisos de ahora que hay por todos lados, y decía danza circular y sagrada. Me llamó la atención, no sé por qué, porque cuando hay algo que te llega, que estás conectando y no sabes por qué. Y me fui ahí y curiosamente había más gente de piedra, sobre todo Manuel Ruiz, que ustedes no lo conocieron, pero acá hay un lugar donde enseñan ballet, acá cerquita, que es la Academia, antes se llamaba la Academia Siempre, una sociedad teosófica. Y bueno, lo empezamos a traer ahí, empezamos a hacer danza. Con Charles Petersen aprendimos las primeras danzas, las más antiguas, danzas celtas, danzas hebreas, y a partir de ahí no paramos nunca más. Fue muy interesante el recorrido, porque ahora es un movimiento muy grande en Uruguay. Y bueno, yo fui el primero que la incluí en el liceo, Sí. con anécdotas muy claras. Vos conociste la época en que yo decía, vamos a danzar y todos se tiraban a danzar. Pero cuando yo empecé, a muchos docentes les molestó, Sí. sobre todo a docentes de música, algunos. En su momento decían, y Julio, ¿dónde está en el programa la danza? Y en el programa está el ritmo. Sí, profesores de música y profesores de danza también, que como que intervenía un poco en eso. Profesores de danza, claro, no había en el liceo, ahí tanto no fue, pero fueron profesores que, hay profesores que estamos buscando cambios en la educación, entonces a algunos les molestaba eso, porque aparte los muchachos se colgaban, no todos, porque mover el cuerpo generaba aire. A alguna gente le molestó porque no entendía, parecía que la danza era algo ajeno a nosotros. Ahora eso ya no se discute, ahora hay una materia que es danza, el sexto artístico, tú lo hiciste. Sí. Y bueno, incluso para esa orientación, la inspección cuando propuso que hubiera una materia, entre uno de los que consultó fue a mí, ¿no? Yo aporté, salió la materia danza para el lado de expresión corporal, danza moderna, pero los fundamentos de por qué danzar, eso fue yo el que lo aporté. No lo inventé yo, me vinieron de todo esto. Pero los comienzos fueron raros, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, el tema de la danza es muy interesante, sobre todo en Chile. Ustedes saben que en Chile hay una conmoción social muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el movimiento de danza circular de Chile? Dijo, el pueblo está en la calle, nosotros también. Entonces salieron, no a protestar ni políticamente, pero en una plaza donde hubo problemas, se juntan y danzan de a 100, de a 200. Y es increíble, danzan sobre todo, porque en el movimiento de danzas circulares hay danza y coreografía. Siempre que la coreografía atienda algo trascendental. Y bueno, han coreografiado muchos temas de Víctor Jara, y hay uno que es el himno de la revuelta estudiantil de allá. Y la gente se junta en la plaza y danza. En Chile es así increíble, ¿no? Lo que ha pasado. Brillante como danzan y cómo lo tomaron, ¿no? En otros lugares se toma más interno, no son espectáculos de danza para el público, son para vivirlo uno, ¿no? Y ahora que decís que son para vivirlo uno, capaz que aprovechamos y me mostramos Claro, un poco. y un poco qué consiste. Capaz que grabo a Florencia y les anda aquí en la vuelta y a Cortizo que nos muestren un poco de danza. Porque yo no me animo otra vez, porque ya hace tiempo y Florencia quiere probar. Así Bueno, entonces pasamos, ya... hacemos el cambio de cámara y... Claro, porque lo importante es saber que para venir un grupo de danzas circulares, primero que no va a ser un show para nada, Claro. Es el grupo que se reúne y danza, ¿no? Es una vivencia de grupo y personal. Pero aparte no es por qué ser bailarín ni aprender. Entonces viendo, si Florencia nos hace el conejillo de India, van a ver que en el momento se enseña y en el momento se aprende.
E incluso cuando a uno le sale algo mal no es para complicarse, es parte del aprendizaje, ¿no? Porque todo lo que pasa en la danza pasa en la vida, no hay nada que... El espacio para la danza sagrada puede ser en la calle, puede ser en cualquier lugar. Basta con que la gente tenga la necesidad o las ganas y se anima a hacerlo, pero no es para un espectáculo público, ¿no? Es algo interior. Todos los círculos de danza, los círculos ya de danza formal, se forman con un centro. Necesitamos un centro. Por ejemplo, este es un centro. La danza es circular y prácticamente es un mandala en movimiento. Por eso tiene que ver mucho con la meditación. Nosotros, tú haces yoga, hay muchos elementos para meditar. Por ejemplo, muchos pueden meditar en forma quieta, por ejemplo. Entonces quedamos, pero esto sería quieto. La danza es esto mismo, pero en movimiento. Por eso incluso hasta lo puedo poner en calle. Todo lo que va al centro, muchas veces al centro van los 4 elementos, van elementos de tierra, o agua, o una vela, pero no es una ceremonia religiosa. Sí es sagrada porque sentimos cosas importantes. Entonces, alrededor del centro es que nos empezamos a mover, ¿no? Ahora con el distanciamiento estamos así. Entonces el paso es muy sencillo. Por ejemplo, y Florencia, tú vas a mostrar de repente cómo podemos aprender rápido. Un paso muy antiguo es gitano. 1, 2 y 3. Y ahora abro una raíz izquierda, vuelve, y abro una raíz derecha y vuelve. Entonces hago 1, 2 y 3, izquierda, derecha, y con este empiezo 1, 2 y 3, izquierda, derecha, y 1, 2 y 3, izquierda, derecha. Este, por ejemplo, es un paso típico del mundo gitano. Se llama paso de Pravo o Vale, según el lugar, pero es el paso más antiguo. Le llamamos el paso del árbol de la vida porque es como una raíz. El pueblo gitano necesita echar raíces. Ellos tenían origen hindú, lo perdieron y no tienen patria. Entonces esto indica la raíz que se abre y se abre. Y la posición de la danza gitana, por ejemplo, no es esta, la del árbol. Entonces estas son las ramas. Y todos tomados, creo que nos podemos tomar. Entonces, 1, 2 y 3, izquierda, derecha. 1, 2 y 3, izquierda, derecha. Cuando hago izquierda, prácticamente estoy mirando al pasado. Cuando hago derecha, estoy mirando al futuro. Y yo soy el presente. De alguna manera somos esos. Cualquier danza es un aprendizaje de que somos presente, pasado y futuro. No podemos mirar nuestro pasado, porque según el pasado soy el presente. Y no puedo pensar en un futuro sin lo que soy, ¿no? Por eso es muy importante vivir la danza el presente, ¿no? Y la vida debería ser así, la educación, ¿no? El que no vive su niñez ahora va a ser un adolescente muy así, que no va a saber dónde está. El adolescente que no vive su adolescencia va a ser un adulto muy triste o muy tonto. O sea, la danza nos recuerda y le recordaba a todos los pueblos eso. Nos encontramos en Teatro de la Sala, estamos con Marcel Suárez, que nos va a contar un poco de su investigación, Los Quinteros Actores. Contame un poco, ¿cómo surgió primero la idea de investigar esto? Esta idea surgió como un trabajo que hice para la especialización en Historia del Arte y Patrimonio que cursé en el CLAE entre el 2017 y el 2018. Una de las asignaturas tenía que ver con Historia de las Artes Escénicas en el Uruguay y nos propusieron que investigáramos sobre una experiencia de artes escénicas de la segunda mitad del siglo XX. El profesor es Fernando Rodríguez Compare, que es actor, director de teatro, colega profesor también, y entonces yo le comenté que conocía por referencia familiar una experiencia de teatro de jóvenes en el medio rural en la década del 50. Le digo, no es de la década del 60, y le expliqué. Y cuando le fui explicando, le mostré algunos materiales porque le encantó la idea, le dice, tenés un diamante en bruto, prendele, focalizate en ese trabajo. Y después de varios meses, a partir de
le expliqué por qué yo tenía vínculo con este tema. Por lo de tu hermano, creo claro, que era. Primero mis padres, siendo solteros ellos, y recién casados en realidad, siendo novios y recién casados, participaron de un grupo que se llamó Elenco Estable del Centro Social y Deportivo El Colorado. Un grupo de teatro de aficionados que funcionó en el Club El Colorado, en la Ruta 48, entre el año 1955 y 1963. Y realizaron casi todos los años una serie de espectáculos, era teatro de aficionados, lo integraban ese núcleo de jóvenes del medio rural en su mayoría, del Colorado y alguna zona vecina, había alguna gente de Melilla, algunos de Cerrillos. Y bueno, y llegaron a generar una movida que involucraba a un montón de personas y a sus familias, por supuesto. Entonces, había gente que se dedicaba a armar las escenografías, había que elegir, se reunían como en asamblea a definir qué obras iban a hacer. Y arrancaron como cosas muy... siempre con una cabeza de teatro de aficionado, no con intenciones de ser profesionales. Empezó como un hobby ahí nomás, tipo un grupo de jóvenes que tenían tiempo y dijeron, che, vamos a hacer esto. Una actividad recreativa. Claro. Ahí hubo dos figuras que fueron claves en lo que tiene que ver con la dirección de ese grupo. Primero fue Raúl Turnes, que era en aquel momento un joven enólogo, de los primeros enólogos egresados de la Escuela de Vitivinicultura, que se había instalado con su familia en el Colorado, en una quinta, en un viñedo, y que hacía actividad social, como la mayor parte de la gente de la comarca, en el club, que se había fundado en el año 46, si no recuerdo mal. Entonces, en una charla informal, porque ahí se hacían funciones de cine también, en el club, era en la antigua sede, que es un galpón que no existe más, en el kilómetro 13 aproximadamente de la Ruta 48, a pocos metros donde hoy está, enfrente, el Club Social y Deportivo del Colorado. Raúl Turnes era, además de ser un vecino más, era el entrenador del equipo de básquetbol. Él también había sido, en sus años más juveniles, jugador de básquetbol en el Club Aguada. Entonces, con ese grupo de jóvenes empezaron a plantear, él se empezó a preocupar con otra gente de la comisión directiva, de que no fuera solo hacer esa actividad deportiva, el trabajo diario, y que su ocio no fuera solamente el bar, claro, la cantina, que hubiera algo más que los formara en otras áreas. Claro. Entonces salió la idea de hacer un pericón, de hacer alguna actividad musical y por qué no hacer un recitado, y del recitado se pasó a algo un poco más pretencioso. Entonces empezaron a buscar, y por ejemplo Turnes, que estuvo activo en ese grupo como director del 55 al 60, buscaba sainetes del teatro de la comedia argentina, vamos a decir, del teatro popular que se hacía en la Argentina, con autores que eran muy famosos, llenaban teatros en Buenos Aires. Entonces, no sé, él conseguía esos textos, que Luna de miel mamita, estoy pensando ahora algunos de los títulos, porque hace tanto tiempo que algunos se me olvidaron, no me fijar. Pero llegaron a ser, por ejemplo, en fines del 58 y comienzos y principios del 60, porque también es interesante que las funciones las hacían casi siempre en verano, porque a mí me llama la atención, porque pero en verano... ¿por qué solamente en verano? No, hay algunas que se hacían, yo creo que tendría que ver con la época en que podían hacerla, o capaz que arrancaban poner en marzo y les llevaba tanto tiempo el ensayo que en diciembre, enero era cuando podían presentarlo. Sí, también en realidad capaz que sí eso, o empiezan a mitad de año por ahí. Por ejemplo, capaz que les llevaba un tiempo el organizar esa actividad. Entonces, en el año 58, 59, en diciembre, porque hicieron aparte, en algún momento llegaban a hacer varias funciones, en el propio club, de repente la semana siguiente hacían otra, y a veces eran invitados, por ejemplo, en Cerrillos, en el Club San Miguel, en un club acá, en la zona de Mendoza, de Camino Mendoza. O sea, empezó bien como algo, un pasatiempo nada más, y se convirtió después en algo profesional. Nunca fue profesional, después, sino como algo que tuvo continuidad. Como que se tomó un poquito más en serio, ya no eran obras tipos así de simples, ¿no? Tenía tiempo, se iban haciendo, iluminación. Sí, o sea, se adquirió un compromiso. Contaban ellos mismos que noche de invierno con lluvia, helada, iban religiosamente a ensayar. Y era una actividad que involucraba a la familia además, porque sobre todo para el caso de las muchachas,
no podían salir solos, entonces iban con su familia. Entonces mientras el padre estaba en la cantina, la madre acompañaba y participaba también y colaboraban de repente con alguna cuestión vinculada, yo qué sé, al vestuario. Porque Está bueno eso de mantenerlo, tipo, yo como madre que se lo agarré y se lo heredo a mis hijos el tema de ir a esos lugares. Sí, y eso. pero en realidad... En tu caso eran tus No, padres. pero no hubo, digamos, a ver, entre lo que hicieron mis padres y lo que hizo la generación de mi hermano y mi generación, hubo un corte. O sea, nosotros no los vimos a nuestros padres aquí, por ejemplo. Era una anécdota de cuando ellos eran solteros y recién casados. Y en que, por ejemplo, ¿de dónde yo tenía el recuerdo? Porque se contaba en casa y estaban las fotos. En casa había un álbum, un montón de fotos. Pero cuando empecé a preguntar a otras personas que también participaron de esa barra de amigos, tenían montones de fotos, recortes. Había un periódico que se publicaba allí en Colorado que se llamaba El Telégrafo, no sale ahora, agrícola, no me acuerdo, no me sale el nombre. El Telégrafo Rural. Y bueno, y ahí se publicaban fotos el periódico era un periódico para informar sobre actividades vinculadas a la granja, porque era para eso, pero me echaban información cultural y las actividades de este grupo, el elenco estable del Club Social y Deportivo del Colorado. Y entonces buscaban obras cada vez con más pretensiones. Por ejemplo, en el 58, 59, yo decía hace un ratito, pusieron en escena lo que hoy sería una locura. Era una obra que creo que unos meses antes o un año antes se había puesto en escena en el Estadio Centenario y se había puesto en escena en el Palacio Peñarol, que era un espectáculo multimediático para la época, que se llamaba Barrio Luna y Tamboril, que era toda una escena vinculada al mundo del candombe, del tango. Y estos anormales, porque eran unos inconscientes, se les ocurrió ponerlo en escena y les salió, por lo que uno ve en las fotos, espectacular. Uno ve las escenografías, claro, no tenemos filmaciones, yo no sé si actuaban bien, ¿no? Pero para ellos y para el público, que no era un público formado, era como ir a Broadway aquello. Claro, fue una experiencia, le pusieron ganas. Fue maravillosa la experiencia, porque aparte los que quedan vivos de esa experiencia, que ya tienen 80 y pico de años, lo recuerdan con una felicidad enorme. Entonces, en serio, les llegó. Para ellos fue inolvidable. Y después, bueno, la vida los fue llevando a dejar esa actividad. Las madres, las muchachas sobre todo, se casaron, tuvieron hijos, fueron las primeras. Y los varones, que nadie quería trabajar. Un poco más, porque trabajaban en la tierra, claro. Sí hacían más vida social nocturna, que después del trabajo iban al club, y entonces, bueno, jugaban un poco al básquetbol o hacían alguna actividad también de estas, pero con el tiempo se iban haciendo ya más grandes y no podían continuar. El próximo miércoles les traeremos la segunda parte de la charla con Marcel Suárez. Nos vemos el próximo miércoles a las 21:30 horas por Canal 11, un canal con identidad local. Esto fue Rompecabezas, un programa para armar. Música, Teatro. Agenda. espectáculo, Entrevistas. anécdotas, personas. Personajes.